Es la luz del mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en radiocomunicación humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Nosotros conversamos, un verdadero placer que una vez más se encuentren con nosotros acompañándonos en este su programa. Nosotros conversamos. Hoy, como siempre, tenemos un programa muy interesante, por lo cual también quiero presentar hoy a los panelistas que hoy me acompañan en esta noche. Para presentar primeramente a Isaías, bienvenido. Dios te pague, César, pues es un placer siempre estar haciendo estos programas, puesto que aportamos, ¿verdad?, lo que hemos aprendido en la iglesia a través del varón de Dios, el siervo de Jesucristo, puesto que lo que la iglesia tiene es que siempre, ¿verdad?, damos a conocer no lo que pensamos, no lo que sugerimos, sino lo que está plasmado sobre las Sagradas Escrituras e históricamente, ¿verdad?, lo que está también plasmada en la historia, sea social, sea de la Iglesia Católica, sea del tema del que hablemos, siempre hay una base, ¿verdad? Siempre hay una fuente fidedigna de todo lo que se habla. ¿Y para qué se habla? Bueno, pues se habla porque en estos tiempos tenemos la libertad de poderlo hablar, ya que lo que hablamos hoy, si lo hubiéramos hablado en los tiempos de la Inquisición o en los tiempos de las persecuciones cristeras, pues no seríamos lo que somos hoy, hombres libres con una libertad de expresión, y lo que se persigue es que todos aquellos que han vivido en el oscurantismo durante muchos años pues vayan saliendo a la luz sus ideas, sus pensamientos, sus sentimientos incluso, porque en ocasiones yo me he topado con gente que le pregunto ¿qué significa católico? Y ni siquiera saben qué significa la palabra católico. Entonces, para esto son estos programas, para dejar de ser tradicionalistas, para dejar de ser, no llegar al fanatismo, puesto que el fanatismo es alguien que cree algo, pero sin conocer lo que a lo que realmente cree César. Entonces, eso es lo que perseguimos con estos programas, sacar a la luz muchas cosas que hasta el día de hoy se desconocen y ponerlas a la evidencia, ¿verdad?, de todos aquellos que quieran escuchar, porque hay quienes escuchan y aún aunque les damos las bases, las fuentes de una y de otra manera, pues simplemente se cierran. Bueno, pues no es para ellos, es para los que quieran conocer la verdad. Así es, en esta noche también nos acompaña nuestro hermano Aarón, bienvenido al programa. Dios te pague, César. La paz del Señor a mis hermanos aquí en el panel. Amén. Mi hermano Isaías. La paz del Señor a mis hermanos que nos hacen el favor de acompañarnos como siempre. Un agradecimiento muy intenso, ¿verdad? Porque nos permiten el favor de su atención. Y a todo el público en general, claro que sí, también. Un agradecimiento, ¿verdad? Por esta su atención que nos brindan. Es importante que, pues como digo yo, tengan un poquito de prudencia para escucharnos, porque ciertamente nosotros no deseamos que nadie se escandalice, no deseamos que nadie se sienta ofendido, sino que al contrario, nuestro propósito fundamental pues es, como decía Isaías, ¿verdad?, traer a la luz todas aquellas falsedades que pues de alguna manera la Iglesia Católica ha venido practicando, y en esta noche pues vamos a abarcar un tema muy especial, un tema de todos conocido, pero digamos en generalidades, ya los detalles pues el Señor nos permitirá estarlos exponiendo en nuestros micrófonos en esta noche. Así es, bueno, en esta noche, como ya lo conocen ustedes, vamos hoy a platicar un tema muy interesante. Pero antes de mencionar el tema que hoy nos ocupa, vamos a platicar, hoy quiero mencionar los correos electrónicos y la publicidad que, como ustedes saben, nos pueden de alguna manera contactar. El programa, como ustedes lo conocen, es transmitido aquí en Los Ángeles en el 900 AM, aquí en Radio Cali.
También nos pueden sintonizar en vivo completamente a través de nuestra página oficial de internet en www.nosotrosconversamos.com o también en www.ldmusa.org. Entran a la página, le dan clic donde dice radio y también los manda directamente a nuestro enlace que tenemos para ustedes vía internet, o también escríbanos a nuestros correos electrónicos que son radionosotrosconversamos@hotmail.com y también nosotrosconversamos@yahoo.com. Síganos en nuestras redes sociales que son en Facebook, Nosotros Conversamos, o también en Twitter. Nos pueden escribir también a través de Twitter, mandar sus mensajes en @nconversamos para que nos dejen sus comentarios, sus opiniones, lo que ustedes gusten sobre nuestros programas, y son bienvenidos cualquier clase de comentario, siempre y cuando lo hagan con el debido respeto, ¿verdad? Y platiquemos sobre los temas que pues hemos ya dialogado en su programa, Nosotros Conversamos. El día de mañana, como ustedes ya lo conocen, nos pueden llamar al teléfono área 714-602-8354 y el día de mañana tendrán la disposición de platicar solamente del tema que hoy vamos a mencionar, el cual es lo siguiente. Hoy vamos a platicar y preparando el tema que hoy vamos a estar hablando, me encontré con uno de los mensajes de una de las personas en las redes sociales que dice lo siguiente. Esta persona estaba comentando acerca de un programa que salió el día de ayer en la cadena Univisión, que se llama un programa muy famoso que se llama Aquí y Ahora. Y en este programa iban a hablar precisamente, dice, ¿por qué la proliferación de santos? Este programa pues fue transmitido el día de ayer, decimos aquí en Estados Unidos, en el programa Aquí y Ahora. Y esta persona hizo un comentario sobre el tema, ¿verdad? Sobre el programa de Aquí y Ahora, y dice lo siguiente. Bueno, yo les adelantaré algo sobre la iglesia. Todos estos santos que han sido hombres y mujeres han sabido vivir conforme al Evangelio y también lo han anunciado y la iglesia los reconoce como santos. Pues será casualidad, será lo que ustedes gusten, pero precisamente el tema que hoy nos ocupa le hemos titulado como los nuevos, bueno, en aquellos tiempos eran nuevos, ahorita ya no son nuevos, pero hablar de lo que en aquel tiempo se le llamaba los nuevos beatos cristeros, hoy solamente los beatos cristeros. Y me llamó mucho la atención este comentario porque si lo analizamos, nos daremos cuenta en realidad qué clase de santos canoniza la Iglesia Católica, o en este caso hablamos de la beatificación, que es un paso antes de llegar a ser santos, como lo enseñan ellos. Y por eso decimos el tema de hoy, los beatos cristeros. Y ojalá quiero repetir esta frase que es la que más me llamó la atención. Dice, son santos que han sido hombres y mujeres que han vivido conforme al Evangelio. Vamos hoy en este programa precisamente hablando de lo que ya habíamos preparado acerca de los beatos cristeros, tomándolos a ellos como ejemplo. Vamos a tomarlos, aunque ya pues definitivamente no son pues santos, ¿verdad? Porque les falta el último paso, que es la canonización. Pero vamos a ver si realmente estas personas, entre hombres y mujeres, y principalmente pues las personas que vamos a mencionar dando sus nombres y toda la información sobre ellos, realmente, y les pedimos a todos, ¿habrán ellos vivido conforme al Evangelio? ¿Realmente su vida realmente fue una vida íntegra, una vida intachable, una vida en la cual, como dice ese comentario de esta persona, ellos anunciaron el Evangelio, vivieron en ese Evangelio? Y vamos a ver realmente esa clase de personas, estoy yo mencionando a los beatos cristeros, si realmente esto es posible. Porque en aquellos tiempos, decíamos nosotros, después de esto lo hace Juan Pablo II, en los cuales, pues después de haber canonizado a Juan Diego, un tiempo después, él canoniza a unos hombres que eran los mártires de Oaxaca, pero también empieza el proceso de beatificación para lo que fueron personas que estuvieron involucradas dentro de la guerra cristera y que hoy están en vías de ser santos. Por eso decimos los beatos cristeros, porque fueron personas que participaron activamente en la lucha que se conoce como la guerra cristera. Entonces, para las personas que no están muy familiarizadas con esta
pues con lo que es la guerra cristera, los términos que son beato, que son la beatificación. Para algunos pues ya es muy común, ya lo han escuchado muchas veces, pero para otros quizás no lo es tanto. Entonces, muy brevemente yo quiero mencionar algunas de las definiciones para que vayamos entrando ahora sí con el tema y vayamos relacionando con lo que nosotros estamos platicando. Al hablar de beatos cristeros, pues hablamos de dos palabras que son los principales o son la base de nuestro tema. Hablar de la guerra cristera, que por eso se le llama así cristeros, pero también vamos a hablar precisamente de ese término que es beato. Dentro de la Iglesia Católica existe un proceso que se llama canonización. La canonización es el proceso por el cual el Papa define la santidad de una persona de manera pública, o sea, lo proclama. Para ellos no existen los santos vivos. Aunque irónicamente a los papas siempre se les llama su santidad, ¿verdad? En el caso de Juan Pablo, pues decían su santidad Juan Pablo II. En el caso de Ratzinger, pues dicen su santidad Benedicto XVI. Y en el caso del papa actual, que es el Papa Francisco, pues su santidad el Papa Francisco. Pero irónicamente decimos en vida les llaman santos, pero después de muerta la persona empieza precisamente ese proceso que se llama canonización, o sea, hacer santo a una persona. Y el Papa pues lo proclama en una misa muy grande y ya de alguna manera pública, pues ya ahora sí empieza lo que es el proceso y ya la canonización de la parte final, pero es todo un proceso. Pues de esos, antes originalmente eran 9 pasos para llegar a lo que es ser santo, pero el paso número 8 se llama beatificación. Después de haber pasado por los primeros pasos, que es demostrar que tuvo virtudes heroicas, que tuvo un buen comportamiento, que estudian la vida de la persona, todo eso, llegamos a la parte octava de este proceso que se llama beatificación. La beatificación se obtiene porque ya, según ellos, el candidato a ser santo ya hizo un milagro. Entonces se requiere para ser beato que la persona en cuestión, el candidato, realice un milagro para poderse llamar beato. Y se le llama beato porque el diccionario pues describe que la palabra beato significa, pues aunque la iglesia le quiere dar otro sentido o otra definición, vemos que claramente la palabra beato significa santurrón, significa mojigato, significa puritano e hipócrita. Eso es realmente lo que es un beato. Y yo no sé por qué le da tanto gusto decir el Papa Juan Pablo II ya es beato. Entonces quiere decir que es un santurrón, un mojigato, un puritano y un hipócrita. Porque de acuerdo al diccionario, eso es lo que quiere decir la palabra beato, ¿verdad? Ellos le dan otra definición. Decimos, para ellos la beatificación es una declaración hecha por el Papa como cabeza de la iglesia, en la cual pues se dicta la sentencia de que esta persona ya es digna de devoción, pero solamente en el lugar donde es originario. En este caso hablamos de Juan Pablo II, él era polaco, entonces él nomás tiene derecho a ser venerado en su lugar de origen, o sea, en Polonia. Una vez que la persona es canonizada y es hecha santo, su culto es universal. Por eso ya las personas empiezan a hablar de los santos y cada quien tiene el santo de su devoción. Entonces, beato es, pues eso es lo que es. En este caso decimos, ya pasó todos los pasos, decimos, porque antes de eso tuvo que ser venerable, tuvo que demostrar sus virtudes y tuvo que hacer un milagro. Haciendo esto, ya la iglesia le concede el título de beato. Y posteriormente ya se empieza a trabajar con otro milagro más que posteriormente le va a dar el lugar, en este caso, de un santo y que ya va a ser públicamente proclamado a la Iglesia Universal. Entonces estamos hablando de que dentro de la guerra cristera que se originó allá en México, por la década de los años 20, exactamente estamos hablando del año 1926 al año 1929, que duró 3 años y que obviamente ya venían antecedentes antes precisamente de esta guerra, pues de esas personas que lucharon en contra del gobierno, las personas los han llamado mártires, en lugar de han tergiversado la historia, y por eso también queremos hacer este programa para hablar exactamente de lo que fue todo esto. Entonces, en lugar de decir que ellos fueron en contra del gobierno y que fueron hombres asesinos, hombres que hicieron toda clase de mal, a ellos les llaman que fueron mártires de la guerra. Y al ser mártires para la guerra, pues dicen que murieron en favor de una causa justa y por la iglesia. Entonces empezaron ellos a trabajar en esa canonización, o sea, en ese proceso para ser los santos, y actualmente pues ellos están en el proceso
de ser que ya son claramente beatos. Pero el propósito de este programa, mencionaba ya estos datos por la gente que desconozca un poco los términos. El propósito de este programa es ver precisamente qué clase de personas beatificó Juan Pablo II. Si son realmente, como decía Jason en su comentario, bueno, ellos son, aunque obviamente no estaba refiriendo en particular a estas personas, pero él dice que todos los santos son personas que han vivido conforme al Evangelio. ¿Será cierto? Ese es el propósito principal de nuestro programa, demostrar realmente qué clase de vida llevaron estos que hoy son beatos cristeros. Sí, hermano, y yo para darle más forma a la introducción acerca de lo que verdaderamente estos supuestos santos o beatos, como lo conoce la Iglesia Católica, son realmente, quisiera dar, voy a darle una lectura, un párrafo acerca de qué fue lo que propició en realidad esta famosa guerra cristera, de donde surgen estos hombres que más adelante, vuelvo y repito, la Iglesia Católica les llama santos o prospectos a santos, ¿verdad? Como ellos los conocen, beatos, ¿verdad? Cuando están en ese primer paso. Bueno, pues la situación inicia de la siguiente manera. Durante el gobierno del general Plutarco Elías Calles, se comienzan a poner en práctica diversos preceptos constitucionales, comenzando por reglamentar el artículo 130 constitucional, que destacaba la obligación de los sacerdotes a registrarse como encargados de los templos y hacer los inventarios correspondientes. El 14 de junio entonces de 1926, el Ejecutivo Federal, hablando del general Plutarco Elías Calles, expide una ley que reformaba el Código Penal para el Distrito y Territorios Federales sobre los delitos del fuero común para toda la República sobre violaciones de tipo federal. Este precepto que pone en práctica Plutarco Elías Calles, que de inmediato empezó a ser conocido como la Ley Calles, además de otras medidas, establecía sanciones específicas a los infractores de los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 constitucionales. Ya anteriormente, hermano, hemos hablado acerca de estos artículos constitucionales, ¿verdad? Y hemos hablado de que estos artículos lo que hacían prevalecer era la libertad de que hubiese una educación laica, de que la Iglesia Católica quitara sus manos, no tuviera injerencia sobre los asuntos políticos, como por ejemplo el registro civil, el registro público de la propiedad, recaudación de impuestos y todo ese tipo de asuntos que la Iglesia Católica para el entonces manejaba. Entonces, al poner en práctica y en vigencia estos artículos constitucionales en esta constitución, digamos que quería poner en práctica, o que más bien se puso en práctica la constitución de 1917, fue que entonces la Iglesia Católica, como no le convenía, ¿verdad? Precisamente ellos se sentían ofendidos y agredidos, según ellos, digamos, en su poder con estos, con lo que mencionaba el artículo 3, 5, 24, 27 y 30 y 130, pues entonces ellos inmediatamente se ponen en rebeldía ante el gobierno. Es que lo que pasó, hermano, es de que la iglesia, pues antes tenía todo el poder. Recordemos que antes ella gobernaba todo, incluso desde el registro civil, todo estaba bajo el poder de la iglesia. Entonces llega a Calles, pone una ley que ahora sí, permítame usar la palabra, los iba a tener bien controlados. Bueno, no es que haya llegado Calles. Es que más bien más bien en 1917. Pero es el que presiona para que se cumpla lo ya escrito, eso es lo que... Sí, Calles para ejecutar algo que ya había sido... Ya estaba, pero nadie se animaba porque ya sabían, ellos conocían y de hecho, si vamos un poquito más atrás, esto ya viene desde más atrás, nada más que duró pues unos bastantitos años en ejecutarse. Si hablamos de unas leyes que antecedieron a la de 1917, está la Ley Juárez de 1855, que suprimía los fueros del clero y del ejército y declaraba a todos los ciudadanos iguales ante la sociedad, lo que no éramos como ciudadanos delante de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana. Yo quiero aclarar, si decimos de la ley en 1856, un año después de la de 1800, obligaba a las corporaciones civiles y eclesiásticas
vender casas y a vender terrenos. Entonces estamos hablando de que ya eran casi 60 años a cuando viene la reforma de la Carta Magna, de nuestra Carta Magna, que fue la de 1917, y en 1926, como lo menciona César, viene Calles, porque así fue llamada, aunque no era una ley de él, pero fue el que ejerció, ¿verdad?, esta ley en contra de los que eran hallados de alguna manera infractores de la misma, y los primeros que se encuentran en el camino, pues es a la Iglesia Católica. Y los primeros que empiezan a levantarse, no en armas, porque no fue luego que se levantaron en armas, puesto que tuvieron que emplear un boicot y emplear a gente de la misma católica para que fuera en contra de esta ley Calles, es como se empieza a suscitar la guerra cristera o los cristeros. Y hay una película que acaba de salir por ahí que está totalmente transgreversada, porque si nos vamos a la historia no tiene base ni tiene fundamento esta película, pero estamos viendo que de esta guerra cristera nacen los héroes, como en cualquiera de las otras guerras. Y nosotros, por ejemplo, y tenemos héroes de la nación mexicana que son muy conocidos. Por ejemplo, voy a mencionar algunos de ellos, los 6 niños héroes. Bueno, de esta guerra cristera nacen los héroes, no de la patria, sino nacen los héroes del clero romano. Y sus héroes para ellos son los que ahora nosotros o ellos tienen como los beatos, o como lo decía Ramón, los prospectos a nuevos santos dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Sus nombres de ellos los tengo, no sé si los vayamos a dar de una vez, pero quisiéramos ahondar un poquito más en lo que fue el inicio de estos héroes, porque en realidad para que pueda haber héroes, pues tuvieron que haber algo, pero en realidad no fueron héroes de la nación, fueron héroes del clero romano, los cuales fueron utilizados como brazos seculares. 2 nombres de ellos menciono: a Anacleto González Flores y a Miguel Gómez Loza, que fueron pues los 2 grandes caudillos de la Iglesia Católica, que uno de ellos fue el tesorero del organismo secular de la Iglesia Católica, y el otro de ellos fue el director intelectual del movimiento cristero, y también el director de la Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa. Estos grandes caudillos que hoy tiene la Iglesia Católica como beatos son los que estamos teniendo ahorita bajo la lupa para ver si de verdad sus actos heroicos van de acuerdo, como lo acabas de leer en uno de los mensajes, que vivieron de acuerdo a la doctrina, de acuerdo al Evangelio, y si de verdad son prospectos a ser santos. Sí, y yo quería mencionar esto que acerca, digo, para que nos fundamentemos un poquito más, ¿verdad? Dándole a conocer a los antecedentes a los radioescuchas, ¿verdad? Que nos honran con su atención en esta noche, es de que todo esto comienza porque pese a que la referida norma, la famosa Ley Calles, no entra en vigor sino que hasta el 31 de julio de 1926, desde el 11 de ese mes la Asamblea, quiero que quede esto muy claro porque esto fue lo que da comienzo como la franca rebeldía de la Iglesia Católica, ¿verdad? Para levantarse ya posteriormente en armas, ¿verdad? Esto es el comité episcopal que se llevó a cabo para decidir la posición de la Iglesia Católica ante la Ley Calles, estando el arzobispo de Guadalajara, Francisco Orozco y Jiménez, y el arzobispo de Durango, José María González y Valencia, convencieron estos 2 a los demás obispos de adoptar una posición, pues ya digamos, hablando ya militarmente, vaya, o sea, ya que defendiéndose, digamos, a costa de lo que fuera, ya hablando en sí de tomar las armas. Y dijeron ellos: no se obedecerá la ley en referencia y se suspendería el culto público en tanto estuviera vigente. Esto yo lo quería dar a conocer porque en la historia ya tergiversada, como lo ha dicho Isaías, habla acerca de que el presidente Calles manda cerrar los templos católicos. Y esto supuestamente ellos lo toman como una provocación y es lo que motiva a levantarse en armas. Pues esto es mentira. Esto es mentira. En esta reunión que se llevó a cabo, como ya lo había yo dicho, por el arzobispo de Guadalajara, Francisco Orozco y Jiménez, y el arzobispo de Durango, José María González y Valencia, los cuales convencieron
a todo el cuerpo episcopal de la Iglesia Católica en aquel tiempo, ¿verdad? De que se presentaran en franca rebeldía. Entonces el arzobispo de México, Monseñor José María de del Río, en una entrevista al periódico Universal, estos son datos que existen todavía en los archivos generales de la nación. Si alguien quisiera, ¿verdad?, mirar eso, pues es algo que nosotros no estamos inventando, sino que está documentado. Entonces, decía yo que el arzobispo de México en aquel entonces, Monseñor José Mora y del Río, en una entrevista dada al periódico Universal el 4 de febrero de 1926, decía la siguiente afirmación. La protesta, dice, que los prelados mexicanos formulamos contra la Constitución de 1917 se mantiene firme. Emprenderemos. ¿Eso cuándo lo dijo? Él lo dijo el día 4 de febrero de 1926 en una entrevista al periódico El Universal. En el inicio de un poquito antes del inicio de la Guerra Cristera. Sí, o sea, para que sentemos las bases y la gente sepa la historia en sí, por qué. Claro. Por qué se desatan este tipo de acontecimientos. Y habla, y sus palabras son: la protesta que los prelados mexicanos formulamos contra la Constitución de 1917, dice él, se mantiene firme. Emprenderemos una campaña contra estas leyes. El episcopado, el clero y los católicos, dice, no reconocemos y combatiremos, dijo él, los artículos 3, 5, 27 y 130 de la Constitución vigente. Entonces el Comité Episcopal en este contexto lo que da a conocer con esto es de que completamente desconoce la Constitución del 1917 y entonces ahí anuncia el firme propósito de combatirla. Claro, en ese momento no expresaba los medios de cómo se iba a combatir. A eso quiero ir. ¿Verdad? Ellos ahorita no estaban expresando en esa específicamente cuáles iban a ser los medios que iban a utilizar para combatir, ¿verdad?, esta Constitución de 1917. Entonces, esa ejecución. Lo que están haciendo aquí, lo que hicieron aquí es inmediatamente es ponerse en franca rebeldía contra el gobierno establecido por calles. Pero al revés. Así es. Al revés, porque quiero decir que acá ellos lo pusieron como el tirano. Así es. O sea, él era el tirano a derrotar. Pero yo hay 3 palabras que acabas de mencionar, Ramón. Protesta, lo cual es totalmente válido. Que alguien proteste en contra de una ley es válido. Campaña contra la ley, bueno, es válido todavía. Combatir, todavía es válido. Ahora, combatir con armas o levantarse en armas haciendo campaña contra una ley en forma de protesta, ahí ya es en donde entra la rebeldía. Y sobre todo que venga de parte de aquellos que se encargan de darle a conocer a la gente la fe de Dios, digámoslo así. Sí, estamos hablando específicamente de ellos, de la Iglesia Católica. Cuando lo que enseña desde el tiempo de la ley, las Sagradas Escrituras, en Eclesiastés dice, ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, o sea, del que gobierna tu pueblo, o sea, exactamente. Debes de respetar, está enseñado en las Escrituras que debemos de respetar nuestras leyes, a las autoridades. Sí, hay dentro de lo que es la enseñanza, dentro de lo que ha quedado escrito, dentro de lo que está bien, como dice, protestar en el aspecto de decir, bueno, no estoy de acuerdo, es válido, como decía el hermano Isaías, es válido, se vale, pero dentro del orden establecido, de nosotros, sobre todo, como religiosos, como cristianos, como seguidores de Cristo. Llegan aquellos hombres y le dicen, mencionan al apóstol Pedro, allá lo dice en Mateo 17:24, dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí, y al entrar en casa, Jesús le habló y le dice, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro le dice, de los extraños. Entonces le dice Jesús, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, fíjate, para no ofenderles, respetando las autoridades, para no ofenderles, le dice, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y dáselo por ti. O sea, respetando, para evitar un problema con las autoridades, aunque primero le aclara a Pedro, ¿verdad? Que pues estaban exentos, sin embargo,
para que no se fueran a molestar las autoridades, les cumple con lo que ellos estaban pidiendo en una forma necia. Porque, y yo quiero recalcar antes de irnos al corte, ya en unos breves segundos, es de que ni aun cuando el Señor Jesucristo empezó a vivir la persecución de la primitiva iglesia cristiana, después de que Él asciende al cielo, los apóstoles que quedan, los discípulos del Señor, ni aun con esa persecución, ¿verdad? Ni aun así incitaban al pueblo o a la gente, ¿verdad?, a que se levantaran contra el gobierno, contra los gobernantes. Así es, mira, tenemos que ir ahorita al corte e interrumpir nuestro programa, pero tenemos todavía mucha información acerca de esas personas que hoy ya son beatos. ¿Qué clase de personas eran? De eso estamos platicando. Quédese con nosotros, regresamos en un momento. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562. 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Continuamos en este subprograma Nosotros Conversamos. Estamos platicando de un tema que es hablar de los beatos cristeros. Ya mencionábamos que, de acuerdo al diccionario, un beato, una persona que pues significa un santurrón, un mojigato, un puritano y un hipócrita. Eso realmente es lo que es un beato, ¿verdad? Aunque para ellos realmente les da mucho gusto. Uy, que ya el Papa Juan Pablo II es un beato. Pues entonces, ¿cómo le están llamando en realidad? Pues ya lo mencionamos, un hipócrita, un santurrón, un mojigato y un puritano. Y cualquier persona puede buscar esa definición en el diccionario. Decimos, porque eso es lo que realmente es un beato. Entonces, todas las personas que son beatas, yo creo que en lugar de darles gusto, pues debería darles vergüenza, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando, precisamente nuestro tema son los beatos cristeros. Hablar de personas que participaron en la guerra cristera y que hoy están ya a un paso de ser santos y que tienen el título hoy de beato. Y el proceso por el cual llegan a eso pues se llama beatificación. Mencionamos hace un momento que para eso pues tiene que pasar un proceso llamado canonización, que tiene que ser milagros y que aparentemente tienen que ser santos o ser buenos. La guerra cristera, como ya lo mencionábamos, se suscita precisamente en la década de los años 20, cuando precisamente se le obliga a la iglesia a cumplir las leyes ya establecidas y precisamente empieza un enfrentamiento entre el clero y el gobierno. Uno, por no quererse sujetar a la ley que ya existía, decíamos nosotros. Pero al día de hoy cambian la historia. Hoy, como lo mencionaba Isaías, hay una película que se llama La Cristiada, en la cual aparentemente ponen a la iglesia como a la mártir y al gobierno como en contra de la iglesia. Y yo quiero mencionar, para que continuemos con el tema, cuál es la postura de la iglesia, decimos, manipulada actualmente. En 1926, la guerra entre la Iglesia Católica y el gobierno mexicano fue a causa del presidente Plutarco Elías Calles, el cual tenía el propósito de prohibir la iglesia en el país. Fíjense cómo lo están mencionando, cuando el presidente Elías Calles nunca mencionó eso. Y luego continúan. En 1927 se inició el levantamiento de armas por campesinos y grupos religiosos que fueron conocidos como los cristeros, que luchaban por sus creencias y su fe. Fue hasta 1929 que empiezan los arreglos religiosos. Eso es lo que lo que están proyectando hoy, decimos nosotros, al mundo de qué es lo que pasó. Pero en realidad sabemos y estamos bien conscientes que es totalmente lo contrario.
porque el decreto presidencial no prohibía los cultos dentro de los templos, sino lo que prohibía es que se hiciera de una manera pública. Entonces, no fue en sí el gobierno el que cierra los templos, sino precisamente es la Iglesia Católica la que alborota a la gente, y el 31 de agosto a las 3 de la tarde dan el decreto para que se cierren los templos y le hacen creer al pueblo que el gobierno los había cerrado. ¿De qué año estamos hablando, hermano? 1926. Bueno, usted está hablando de que en 1926 la Iglesia Católica da la orden de que los templos queden cerrados, ¿verdad? Y ahora en la actualidad ellos nos hacen creer por medio de su historia que el gobierno de Calles fue el que mandó cerrar los templos. Yo quiero leer aquí un dato curioso, porque usted me está hablando de que esto sucedió en el año de 1926. Cuando la Iglesia Católica ya tenía fundada el 9 de marzo de 1925 la famosa Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Esto es el brazo secular, brazo armado de la Iglesia Católica. Entonces, lo que yo quiero dar a conocer a la gente que entienda que cómo es posible que Calles hace querer ejercer las leyes de la Constitución de 1917 en 1926. En 1926 la Iglesia se declara en franca rebeldía, pero ¿cómo es así que desde el año de 1925, o sea, uno antes, el 9 de marzo, ya tenía establecida y fundada la famosa Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, el brazo armado, ¿verdad? Que estaba a cargo de Anacleto González Flores, que es el que se encargaría de la lucha armada ya directamente en contra del ejército mexicano comandado por Calles? Bueno, hay una respuesta a ello. La Liga Defensora de la Libertad Religiosa no se empleaba como brazo armado, puesto que no había ninguna acción de guerrilla en ese tiempo, en 1925. Pero ya la tenían prevista para tal efecto. Para allá iba, porque, o sea, en sí ellos pueden decir, bueno, pero en 1925 la Liga Defensora de la Libertad Religiosa no era más que un movimiento nada más religioso, no era un movimiento armado o un brazo secular de la Iglesia Católica, pero con miras a ello, puesto que fue la que después adoptó o tomó el lugar del brazo armado de la Iglesia Católica. Bueno, inmediatamente que se dan a conocer la ejecución de estas leyes, para ellos muy radicales, brotó en muchos estados la rebeldía católica, en Guanajuato, en Jalisco, en Querétaro, en Michoacán, en San Luis Potosí, en Zacatecas, o sea, desde el sur, el centro y en el norte de la República Mexicana, creció un movimiento social, y a lo que quiero, a ver si podemos abordar un poquito esto, es que vayamos al nivel de cultura que había en aquellos tiempos en las personas, en los ciudadanos mexicanos. Estamos hablando de 1926, puesto que en 1927 empieza el acopio de armas y las primeras guerrillas estuvieron compuestas por campesinos. Es aquí en donde yo quiero parar un poquito y mirar un poquito la cultura de estos campesinos, puesto que era una forma de creer radical, pero sin conocimiento en qué en realidad estaban ellos poniendo su fe. Hoy en día nosotros miramos un éxodo masivo dentro de la Iglesia Católica, pero porque precisamente ya este nivel de tradición, de fanatismo, ya se ha ido erradicando dentro de los corazones y mentes de todos estos, puedo llamarlos aún campesinos, incluso muchos de ellos, pero que hoy en día les permite ver, ¿verdad?, a iglesias, ¿verdad?, o yo me atrevo a decir, por ejemplo, la Iglesia La Luz del Mundo es una de las iglesias que nació ahí en la República Mexicana y que la mayor parte de su feligresía está dentro de la República Mexicana, que ha hecho un trabajo inhumano, ¿verdad?, en la persona del varón de Dios, del apóstol de Jesucristo, y mucha gente que vivía en el oscurantismo, apegada a las tradiciones, hoy en día no a través de que se le dijo ven para acá, sino a través de que se les dio a conocer la verdadera palabra, ellos pudieron conocer
o tomar una decisión de entre qué camino tomar. En aquellos tiempos no, en aquellos tiempos la iglesia decía, es así y así era. Así es, solamente un comentario. En una manera general. Mira, la iglesia no nació en la República Mexicana, nació en Jerusalén hace 2000 años casi, solamente que restaurada en ese tiempo, como tú lo mencionas, como bien tú lo mencionas, y precisamente era eso, de que al no haber iglesia, pues la iglesia tenía todo el dominio sobre todo. La iglesia católica. Exactamente. Y ya quiere Dios precisamente que precisamente en ese año Dios restaure esa iglesia llamando a un hombre que ya también tenía escogido para ese propósito. Pero estamos viendo, porque el tiempo se nos va, de esas personas decimos que han tergiversado la historia, ¿verdad? Y han cambiado precisamente, y esas personas que lucharon en contra del gobierno, hoy decimos la gente pues ya lo reconoce como beatos, candidatos ya próximamente a ser santos. Y yo quiero dar lo que quiero llegar, César, es qué gente es la que sigue reconociéndolos como beatos. O sea, a lo que quiero puntualizar ahorita es que el nivel de entendimiento de la gente de aquel tiempo, en 1926 específicamente hablando, era muy corto, puesto que no había un menú amplio como lo hay hoy. E incluso si tú hoy en día le preguntas a la gente, quiero hacer esto aquí, porque en realidad sigue siendo lo mismo. Si tú le preguntas a la gente qué significa un beato, muchos de ellos, en un gran porcentaje, no te van a poder contestar sin saber el real significado de lo que significa un beato. Entonces, cuando decimos que para ellos hoy en día estos caudillos católicos son unos beatos, pero es que no saben ni por qué. Si nosotros les preguntamos cuál es el santo de tu devoción, pues es este o es aquel, y si les preguntamos un poquito de la historia del mismo César, no saben contestar. ¿Por qué? Porque hay una completa ignorancia dentro de ellos. Así es. Sí, yo quiero mencionar, ya para que vayamos directamente a los nombres de estos famosos beatos, o sea, que la Iglesia Católica, ya digamos formalmente los tomó como prospectos a santos. Anacleto González Flores, que fue el director intelectual del movimiento cristero y líder nacional del brazo armado de la Iglesia Católica, siendo este mismo el tesorero de esta organización secular, y el licenciado Miguel Gómez Loza. Estos dos fueron los primeros beatificados por Juan Pablo II, cuando estos dos fueron los que lideraron el brazo armado. Pero ¿qué hacían exactamente esos hombres? Quiero yo mencionarlo, porque van a decir, bueno, claro, pero bueno, ¿por qué lo están atacando si no mencionan lo que hicieron? Bueno, los cristeros encabezados por estas personas, que ya bien lo mencionó usted, que estamos hablando y quiero repetir los nombres, Anacleto Gómez Loza y Miguel Gómez Loza, Anacleto González Flores y Miguel Gómez Loza, esas personas, decíamos, estaban a cargo de un grupo, pero ya los cristeros en sí, liderados por ellos, dice que quemaban escuelas, asesinaban y mutilaban a los maestros en zonas campesinas, a quienes les cortaban las orejas y lengua, destruían y los libros que para ellos no les parecían de alguna manera adecuados. En una ocasión dice que descarrilaron el tren de la barca, o sea, totalmente se metieron ahí, hasta a las personas que iban adentro, lo quemaron, lo voltearon, lo descarrilaron, como dice la barca, y eran tantas cosas, estamos mencionando, violaban a las mujeres, y estamos hablando nosotros de todo esto, lo hacían los cristeros. Y lo hacen también estas personas que decimos que son los gente que está pues al frente de la iglesia. Y está mencionado, decimos que está probada histórica y documentadamente la activa participación tanto moral como militar durante la revuelta cristera de estos dos personajes que estamos mencionando, Anacleto González Flores y Miguel Gómez Loza. Ambos personajes fueron líderes intelectuales del levantamiento cristero, al cual no solo avalaron y justificaron, sino que también lo alentaron en pos de la bandera supuestamente de libertad religiosa. Tanto proclamaba la Iglesia Católica de aquella época. Y antes quiero mencionar un dato muy importante. Ellos dicen, no, la Iglesia nunca supo eso, o la Iglesia era la que defendía pues a sus miembros de gobierno. Esto no es cierto, porque el Papa Pío XI fue el que firma la encíclica en la que estaba de acuerdo para el levantamiento armado. Entonces, esto viene de la Iglesia en contra del gobierno por no sujetarse a leyes, no al revés como hoy lo están mencionando, que ellos lo hicieron en defensa de su fe. No es cierto, no es verdad. Precisamente esas personas, decimos nosotros,
tanto Anacleto como Miguel Gómez Loza fueron los principales caudillos que, pues, junto con otra gente que abordaron, y precisamente, como bien lo dice Isaías, al no tener conocimiento, al ser personas campesinas, al ser personas, pues no lo estamos menospreciando su estatus que tienen ellos, moral o social, pero al no tener una educación o estar, de alguna manera, pues solamente a lo que el padre decía y las misas en latín, que no entendían nada, o sea, pues fue realmente fácil, de alguna manera, ahora sí que convocarlos a una guerra que ni siquiera ellos sabían, y toman nombre de Dios, porque ese es precisamente la cristera también, porque la frase común era de Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, y detrás de este grito iban los disparos, iban toda esa clase de acontecimientos deplorables que ya mencionamos. Y fíjate, César, es tan contradictorio lo que ellos mismos, no, cuando nosotros decimos que siempre ha sido la ignorancia lo que más ha manipulado la Iglesia Católica en la gente, pues no lo estamos diciendo nada más por ofender. Mira, hace poco uno de los catedráticos católicos de la Iglesia Católica en Puebla, a Jesús Roldán, decía que él condenaba pues a todos aquellos que se arrodillaban delante de una imagen, puesto que la Iglesia nunca ha enseñado eso. Y pues los que lo hacen pues es porque hay ignorancia dentro de ellos. Y yo quisiera invitar al público, ¿verdad?, a mirar tantas fotos que hay del Papa arrodillado delante de una imagen e incluso cuando fue el primer encuentro de Francisco I y de Benedicto XVI, el que fuera el último pontífice de la Iglesia Católica, en el primer encuentro de ellos, ustedes no me van a dejar mentir, hay una foto en el periódico Excelsior en donde los dos están arrodillados delante de una imagen. Entonces, un catedrático de la Universidad de Puebla dice que él condena eso puesto que la Iglesia no lo enseña. Bueno, pues posiblemente y no lo enseñará en teoría o que diga desde sus púlpitos, aunque sí lo ha hecho y lo hacen, que la gente adore o se incline ante las imágenes, pero en la práctica lo hace. Entonces es algo de lo que yo y me quedo un poquito como pensando en cómo ellos mismos entran en contradicción, pero vuelvo a repetir, una de las armas más fuertes de la Iglesia Católica ha sido la manipulación de la ignorancia de tantas gentes en aquellos tiempos y pues en muchas otras en estos tiempos, pero para eso les estamos diciendo quiénes en realidad fueron estos beatos cristeros de la Iglesia Católica, pero en realidad fueron unos brazos armados, unos caudillos que tuvieron tanto actividad intelectual como actividad militar, físicamente hablando. Así es, mira, aunque la Iglesia Católica ha querido deslindar a Anacleto Gómez Flores de toda participación armada, vemos claramente que él era el jefe intelectual de los fanáticos y él que los levantaba en armas, redactaba proclamas y los proveía de parque, o sea, de armamento, de balas, se le llama comúnmente al parque, por ejemplo, a las balas, a todo lo que lleva, pues en ese caso, lo que iban a usar, las armas que iban a usar, los proveía precisamente esas balas que al usarlas con rifle, con las pistolas de aquellos años, pues mataban a la gente. Decíamos, secuestraban, violaban a las mujeres, y todo eso está comprobado, ya que él era el comandante y se comprobó su presencia con las armas en sus manos. O sea, hay fotografías de él precisamente con las armas, hay fotografías de todas las personas matando a las personas, están las fotografías, por ejemplo, estamos pasando una imagen también de cómo quedó el tren de la barca en aquellos años, pues después de haber matado a todas las personas, vemos claramente cómo todo se hace esto por la dirección de estos hombres. Entonces, Anacleto no fue o no es la persona que ustedes creen que fue, los que saben de él, porque como bien lo dices tú, algunos, aunque ellos ya actualmente el clero les ha dado el nombre de beatos, muchos no saben ni quién es Anacleto, muchos no saben ni quién fue Miguel Gómez Loza, muchos no saben quién fue también José de León Toral, que fue el que precisamente el que mató a Obregón, o sea, no saben ninguno de ellos, y sin embargo, ante el clero romano, ellos son beatos, a un paso de ser santos, decimos. Pero mira, César, ¿cómo no van a pensar estas cosas si la Iglesia Católica siempre les dejó saber que la defensa armada no solo se consideraba lícita, sino era una situación encomiable, de apremiante necesidad,
tomar las armas y además heroica. Recordamos el ejemplo de algunos santos que fue necesario que recurrieron al uso de las armas, según ellos, para justificar que verdaderamente es lícito tomar las armas en contra de cualquier injusticia, como ellos le llamaban a la proclama de la ley Calles, como se conoció. Entonces, esta gente no puede tener otro concepto de estas situaciones, no puede decir ellos que no son beatos reales, cuando el concepto de la santidad, el concepto de los santos reales, ellos lo tienen completamente tergiversado. O sea, el Señor Jesucristo, ya hablábamos acerca del texto que daba nuestro hermano ministro, ¿verdad? Acerca de que siempre se sujetó a las leyes y nunca enseñó la violencia en contra del gobierno, más antes incitaba a sus discípulos a que se respetase. Pero la Iglesia Católica no solamente lo promueve, sino que lo incita y lo declara como algo lícito y obligatorio, que la gente se levante en armas ante tales injusticias, supuestamente ellos. Por eso es que ellos tienen el concepto de que verdaderamente estos hombres, aunque tomaron las armas, fuese la circunstancia que fuese, vienen siendo santos. ¿Por qué? Porque defendieron su fe. Y hay una prueba tangible de pues este movimiento. Nosotros conocemos la bandera de la República Mexicana, verde, blanco y rojo. Bueno, pues la bandera de los cristeros, ¿verdad? Es también verde, blanco y rojo, pero tiene unas encíclicas en la parte de arriba y en la parte de abajo. Viva Cristo Rey, que es lo que utilizaban, ¿verdad? Y abajo, y Nuestra Señora de Guadalupe. Y como los dibujos o la águila que tiene nuestra bandera, la de ellos también la tiene, pero en la parte de arriba de la misma tiene la Virgen de Guadalupe. Entonces fue todo un movimiento bien, y no es de que nada más así de la noche a la mañana surgió, sino que fue algo que se empleó sistemáticamente, algo que se originó bien con base, con fondo, bien preparado, exactamente. Claro. Entonces, estamos yéndonos desde, por ejemplo, cómo ellos hacían el acopio de armas, de qué manera alimentaban a todos aquellos campesinos que los obligaron, bueno, de una manera blanca, pero estaban obligados, aunque ellos pensando que era algo bueno. Pero cómo ellos le hacían para convencer a tanta gente y para ponerlos en contra del gobierno. ¿En qué mente cabe hacer todas estas cosas? Estamos hablando de que en una cifra así rápida, en los registros que nos dan, ¿verdad? La información, se habla de más de 250,000 muertos entre ciudadanos, entre soldados del ejército. Estamos hablando de no una cifra menor, sino que fue una cifra mayor, más de 250,000 de personas. ¿Propiciado por quién? Pues por los que se dicen ser, ¿verdad? Los representantes de Jesús en la tierra. Estoy hablando de Pío XI, que fue el que firmó la encíclica, de aquellos obispos, de aquellos sacerdotes que son supuestamente pues servidores de Dios. ¿Por qué? O sea, esa es la pregunta. Todavía una guerra, pues como quiera, en una guerra no se gana nada, pero bueno, un país contra otro país, bueno, pues no hay nada. Son situaciones civiles, digamos. Exactamente, así. Pero ya algo que se propicia desde el seno de una iglesia y tomando como alimento a Viva Cristo Rey y luego a una pues dibujo ahí que tienen de la Virgen de Guadalupe, pues esto ya no es de Dios. Mira, tienen ellos hasta ya un himno o una canción que les compusieron a esa clase de personas que murieron. Se llama Himno de la Acción Católica Mexicana. En su coro dice lo siguiente: adelante milicia de Cristo, por su reino en la tierra a luchar. Nos esfuerza quien todo lo puede. Y luego tienen lo repiten constantemente: a las armas, a las armas, a las armas, milicia de paz. Y luego en la estrofa 1, ellos mencionan claramente de dónde vienen las órdenes. Desde Roma, la voz del vicario nos recuerda imperioso deber. Trabajar porque reine en el mundo de Jesús el amor como rey. ¿Y cuál es ese deber que ellos tienen? A las armas, a las armas, a las armas, milicia de paz. No neguemos nuestro esfuerzo hacia Dios. Es por Él a luchar con denuedo.
Es la hora, miles almas esperan nuestro esfuerzo y afán redentor. Y ellos lo cantan, ¿verdad? Cualquier persona lo puede buscar. Se llama así, himno a los cristeros. Lo pueden buscar como himno a los cristeros o lo pueden buscar como himno de la acción católica. Pero estamos viendo claramente que aquí están hablando de esto. Y continúan diciendo, con la Madre de Dios, nuestra Reina, compartimos la herencia de amor. Pues por ella, por Dios y por las almas, a luchar y a morir frente al sol y dando nuestra vida por cada uno de ellos. Entonces, es un himno que se los cantan a ellos, que es para honrarlos a ellos, a los que murieron, pero están hablando de que en realidad viene todo eso de Roma. ¿Y quién está en Roma? Pues el Papa, ¿verdad? El que desde allá viene toda la encomienda de que ellos luchen, pues no realmente por defender la fe, sino por conseguir sus intereses personales. Sí, de esa manera siempre lo han hecho y siempre la Iglesia Católica siempre ha hecho así desde sus inicios, buscando el poder, buscando tener ellos el dominio. Y cuando alguien ha tratado de demostrarles con verdad que no deben de ser de esa manera, demostrarles aún con la escritura de que no deben de ser de esa manera, siempre han buscado de una y otra manera destruir a aquel que está queriendo hacerlos entender que están mal, que están en un error. En vez de corregir el error, son aquellos que en vez de corregirse y hacerse a la doctrina, tratan de hacer a la doctrina a su manera de ellos. Y no solo eso, sino que aún cuando las autoridades han buscado que se cumplan las leyes, que se cumplan los derechos de las personas de creer en quien ellos quieran, en quien ellos crean, ellos han tratado aún en contra de las autoridades de cuidar sus intereses de poder sobre las gentes, sobre las mentes de las personas. Yo quisiera mencionar un libro para que las personas lo quieran buscar y leer, del cual también hemos tomado mucha información. Se llama Los Nuevos Beatus Cristeros, escrito por la historiadora Laura Campos. Lo pueden buscar en internet, en línea, con ese nombre, Los Nuevos Beatus Cristeros, por Laura Campos. Ahí lo pueden encontrar también para que ustedes lo lean, lo vean, y trae mucha información con datos, fotografías de todo lo que pues realmente fue esta guerra y de estos Beatus Cristeros. Entonces ya el tiempo pues, desafortunadamente se nos terminó, pero decimos nosotros, aunque la iglesia lo niegue, tanto Anacleto como Miguel, como todos los que ya ahorita por el tiempo ya no mencionamos nosotros, todos ellos participaron activamente en la lucha de la guerra cristera, no por defender la fe en realidad del pueblo, porque en realidad decimos nosotros, la Constitución no marcaba eso, precisamente ya lo hemos mencionado nosotros, lo que estableciera precisamente eso, el Estado laico, la separación entre la Iglesia y el Estado, cosa que nunca le ha gustado a la Iglesia Católica y que al día de hoy también siguen buscando pues volver a obtener, ¿verdad? Por eso la reforma al artículo 24 en México, que posteriormente también hablaremos de eso, pero la Iglesia Católica también decimos es lo que busca una vez más recobrar nuevamente el poder como lo tenía en aquellos años. Entonces presenta de víctimas a los victimarios y presenta de gente santa a los más corruptos, porque pensemos, ¿a quién, movido por el amor al evangelio, va a torturar, va a matar, va a asesinar, va a secuestrar, va a violar mujeres, va a hacer todo eso? Lo hacían esas personas. Entonces el día de mañana los esperamos en este subprograma Nosotros Conversamos, donde continuaremos hablando pues de estos actos que estos hombres cometieron y si son realmente dignos de santos, ¿verdad? En este caso son beatos, pero yo creo que realmente sí son, como dice su significado, en realidad hipócritas, ¿verdad? Porque le han dado otra cara a la que no es, son santurrones y son puritanos. Nada de santidad tienen, porque una persona santa, dice el mismo Señor Jesucristo, el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Y qué han hecho ellos? Entonces los dejamos con esta reflexión y los esperamos el día de mañana. Repito, el teléfono área 714-602-8354 para que nos escuchen el día de mañana en este su programa. Como siempre ustedes saben, y nos escriban a nuestros correos electrónicos o nos sintonicen en vivo el día de mañana también a la misma hora en esta misma emisión de su programa. Nosotros conversamos hasta la próxima y que Dios sea el que los bendiga. Nosotros Conversamos no es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana, el fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los